En el principio eras tú, estabas tú, creabas tú, en comunión y eterno amor, soñabas tú con mi existir. A imagen tuya los formaste, hombre y mujer, a ti semejantes, para ser signos de tu amor, para ser don y comunión. Y con inocencia original, en desnudez y en soledad, conscientes de su propio ser, todo era bueno, estaba bien. Y les llamaste a ser fecundos, a ser tus hijos, a optar por ti. Pero la obra de tus manos eligió la muerte, rompió contigo, huyó de ti. Temor y vergüenza, perdió su dulce inocencia, del mal se envenenó, tuvo que ser desterrado por saborear el pecado, desfigurando el plan de Dios. Pero tú nunca dejaste de cuidarnos, ideaste un nuevo plan para salvarnos de las garras de aquel lobo enfurecido, por tu gran amor por mí. Y por eso te lanzaste desde el cielo a ser hombre pequeñito como yo. Iluminaste mi existir sin violentar mi libertad. Me revelaste quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy.
para ganar mi redención. Te dieron muerte en una cruz, pero la muerte no venció. Resucitaste lleno de luz, y aunque tu amor me ha tocado, aún me atrae el pecado. Vivo una lucha constante, pero tu gracia me basta para regresar a ti, a tu plan. Extendiste tu poder para dar vida en nuestro cuerpo, y al unirse hombre y mujer contigo son un sacramento. Tan sagrado es el momento que genera nueva vida, una vida que tú anhelas como soñaste la mía. Quiero custodiar la vida, custodiar lo más sagrado, con responsabilidad y con amor, decir que sí, sí a la vida, sí cada día, hasta llegar a la gloria. Tuya es la gloria, solo contigo he de llegar al cielo. Tú eres el cielo, hágase en mí tu voluntad. Gloria, tuya es la gloria, mi carne resucitará. La gloria, quiero por siempre a ti cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú nos llamaste, nos consagraste, nos desposaste y somos tuyos. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y cada uno es importante. Tú nos llamaste a este lugar, que es mi lugar donde quiero amarte. Esta es la santidad a la que tú nos llamaste. Y vamos a tratar el día de hoy, a continuar con este tema tan importante que son esas líneas fundamentales
de la espiritualidad matrimonial. Ya vimos los fundamentos, ya vimos las primeras líneas. Vamos a continuar y espero el día de hoy terminar con esas líneas que todo matrimonio que quiera ser feliz, que todo matrimonio que quiera llegar al cielo a fin de cuentas, tiene que seguir. Como siempre les invito a encomendarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, el día de hoy te pido por estos matrimonios que se están uniendo a esta transmisión, por aquellos que también la ven en diferido, concederle la gracia de poder amar a Dios por encima de todo y de crecer en su amor cada día más, siguiendo el ejemplo que tú nos dejaste. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Madre de la Familia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy seguro que Dios ha ido echando luz sobre su matrimonio. Estoy seguro que Dios ha ido abriendo camino sobre su matrimonio y aquello que tal vez pensábamos que no existía o que no podíamos, sin duda Dios, que es el Dios de los imposibles, les ha ido ayudando a poderse dar cuenta de que no simplemente es posible, sino de que es necesario. Estamos llamados a construir un matrimonio más santo, un matrimonio más feliz. Así pues, segunda parte de esta plática de las líneas de espiritualidad matrimonial. Vamos a continuar con la siguiente línea, que es la número 4. Un matrimonio que forma una iglesia doméstica. Qué importante es esto. Un matrimonio que forma una iglesia doméstica es un matrimonio que, a ejemplo de la iglesia, está buscando salir adelante, está buscando no simplemente sobrevivir, sino vivir de la mano de Dios con plenitud. ¿Qué significa un matrimonio que forma una iglesia doméstica? La iglesia nació en casas. Antes no había esas iglesias preciosas que tenemos en todas nuestras ciudades, no había esos templos. La iglesia nació en casas como la tuya, en casas como la mía. La iglesia, a fin de cuentas, nace en un ambiente hostil como el de hoy. Imagínense en aquel entonces. De repente, una bola de locos comienza a decir que este hombre que fue crucificado, que fue humillado, que fue rechazado por las autoridades, este hombre es Dios y nos ha pedido que fundemos una nueva iglesia. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Y además, una iglesia que va en contra de todos los valores, entre comillas, que el mundo de aquel entonces estaba proclamando como valores necesarios, como el placer, la violencia, la riqueza, el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Un ambiente hostil a la iglesia como el de hoy. Yo siento que Dios les está pidiendo a ustedes, familias, que volvamos a esos primeros tiempos del cristianismo y que desde tu hogar formes una gran familia que se llama iglesia. Y a fin de cuentas, ese es el resumen de la iglesia, una gran familia formada por familias. Qué hermoso sabernos parte de esta gran familia donde todos somos bien recibidos, donde todos somos acogidos, donde todos, a fin de cuentas, podemos descubrir y gozar del amor hermosísimo, maravilloso de Dios nuestro Señor. Y la iglesia comienza en ti. La iglesia no soy yo, la iglesia no son los curas, la iglesia no son los obispos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia nace de familias como la tuya. ¿De dónde vengo yo como sacerdote? De una familia como la tuya, de una familia hermosa, pero también de una familia con defectos, como cualquier familia. Pero es esa suma de familias la que hace esta gran familia que se llama iglesia. En tu hogar se ejercita el sacerdocio bautismal. ¿Y cómo se ejercita ese sacerdocio? Porque todos los bautizados somos sacerdotes. Se ejercita recibiendo los sacramentos, se ejercita orando juntos, se ejercita dando gracias a Dios, se ejercita ofreciendo sacrificios juntos, se ejercita a fin de cuentas haciendo que Dios sea el centro del hogar. Todos nosotros estamos llamados a hacer de nuestra familia una iglesia doméstica. Qué distinta será nuestra sociedad. Qué distinto será nuestro mundo. Qué distinto sería tu hogar si fuera
una iglesia doméstica comprometida con Dios nuestro Señor. En esta iglesia doméstica se anuncia el evangelio a los hijos. Hace tiempo estaba leyendo un libro de un filósofo, si no mal recuerdo, alemán, que decía, recordemos que cada generación es una generación nueva de paganos que hay que evangelizar. Los niños no nacen sabiendo el evangelio. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Que ya nacieran y tú les transmitieras el evangelio, les transmitieras también el lenguaje, que aprendieran ya a trabajar, que ya fueran independientes, que así dentro del cuerpo de la mujer, ¡pum!, así como les transmite los nutrientes, les transmitieras la fe. Pero no es así. Cada nueva generación es una nueva generación de paganos. ¿Por qué? Porque es una generación que necesita ser evangelizada. ¿Por quién? Por los que ya hemos sido evangelizados, por ti y por mí. ¿Qué haces tú con tus hijos? ¿Qué haces tú con esa gran responsabilidad que tienes, que se llaman hijos? ¿De verdad les das aquello que Dios te pide que les des? ¿De verdad le das a la transmisión de la fe una importancia no simplemente fundamental, sino la más importante? Porque sin fe, ¿qué va a pasar con tus hijos? Sin fe, ¿qué va a pasar con sus familias? Sin fe, ¿qué va a pasar con tu familia? Tenemos que ser esos primeros transmisores de la fe a los hijos, esos que están en tu casa, a esos que no saben la fe, pero que están sedientos de la fe que solo ustedes como matrimonio pueden transmitirles. Para esto es muy importante las tradiciones. ¿Qué significa una tradición? En mi libro pongo esta frase: una tradición es una costumbre que nos ayuda a mantener vivo lo que es importante. Custodia un tesoro recibido, cuya transmisión ha sido colocada en nuestras manos. Ahí está lo que es una tradición. Yo siempre distingo una tradición de una rutina. Una tradición sí es una costumbre, como puede ser una rutina, pero que nos ayuda a mantener vivo lo que es importante, lo que es esencial para nuestras vidas. Una rutina puede ser a qué hora me levanto, qué hago cuando me levanto, qué suelo desayunar. Eso es una rutina, pero puede cambiar y no pasa nada. Pero una tradición me recuerda lo que es importante, de tal manera que no me deje yo ir por la inercia de la vida y que se me olvide lo que es importante. En este caso, que se me olvide Dios nuestro Señor. Ideas de tradiciones para tu familia. Por ejemplo, celebrar los sacramentos de iniciación cristiana. Fundamental. En esta familia se celebra el bautismo, se celebra la comunión y se celebra la confirmación. Se celebra más o menos en tal época, en tal edad. Se celebra de esta manera, puede ser con una fiesta o sin fiesta. Lo que importa es que se reciba ese sacramento. Pero en esta familia tenemos la tradición de recibir estos sacramentos de iniciación cristiana. Asistir a misa dominical. En esta familia se asiste a misa dominical y yo les voy a dar un consejo. A tal parroquia, a tal hora. Eso es bien importante, más importante de lo que parece, porque si no, ¿qué sucede? Si tienes la tradición simplemente de ir a misa, pero te levantas en la mañana y dices, bueno, ¿hoy a qué misa vamos? Y decimos, bueno, vamos a la misa de 12 porque ayer nos desvelamos. Entonces ya te quedas así tranquilo, desayunas tarde, estás como que flojeando, de repente ya comienzas a ver una película, llegan las 2 y dices, ay no, está muy buena la película, esperémonos a ver si vamos a la misa de 2. Y ya como a la 1:30 te dio hambre, entonces ya pediste unas pizzas y ya dijiste, no, pues ni modo de irnos, ya van a llegar las pizzas. Dices, vamos a la de 6, y ya llega la de 6 y resulta que ya te picaste con una serie o que ya comenzaste a hacer algo que te faltaba, una tarea, algo, y dices, bueno, vamos a la de 8. En el lugar donde vivo, que es Aguascalientes, hay misa incluso de 10 de la noche y dices, bueno, ya a las 10 de la noche, ya por último, ¿no? ¿Qué sucede? Que vamos pateándola y seguramente llega a las 10 de la noche y dices, ay no, qué flojera, mañana trabajo, ya que Diosito me lo perdone. En cambio, si tienes la tradición de ir a misa de 12, por ejemplo, en tal parroquia, ya no es saber a qué hora vamos a misa, sino más bien cómo organizamos nuestro día para ir a misa. Entonces, si nuestro eje es la misa de 12, bueno, ¿qué hacemos antes y qué hacemos después? Pero aseguramos lo importante, que es la misa.
En esta casa, por ejemplo, se bendicen los alimentos. Recordamos que los alimentos son un don de Dios, que son un regalo que tenemos que valorar. En esta casa rezamos el rosario en familia. Y familia que rece el rosario unida, permanece unida. En esta casa, por ejemplo, los sábados, que es el Día de la Virgen, rezamos el rosario a las 6 de la tarde. Te estoy dando ideas simplemente de tradiciones. Otra idea, momentos de oración que tengan en familia. En esta casa hacemos oración juntos los jueves para ofrecer la Cristo Eucaristía. O hacemos el Via Crucis en Cuaresma. O qué sé yo. Pero tener momentos de oración en familia que sean tradicionales, que tengamos que hacer porque nos recuerdan lo importante. ¿Cómo vives en tu casa la Navidad, la Semana Santa, la Pascua? Esa también es una tradición que tú vas transmitiendo, de ahí viene tradición, de tradere, es decir, transmitir. Tú vas transmitiendo a tus hijos, a tus nietos, etc. Otra idea, la lectura de la palabra de Dios. Hay unas bendiciones, por ejemplo, de alimentos que traen una frase de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer esa frase. ¿Qué te dice esta palabra? 1, 2, 3. O antes de ir a misa, los domingos, vamos a leer juntos el Evangelio. ¿Qué nos dice? O después de ir a misa, ¿qué te dijo a ti la palabra de Dios? No tanto la homilía del Padre, sino la palabra de Dios. Última tradición que les sugiero, en esta casa se ayuda a los pobres. Se ayuda a los pobres con el 10%, con el 5%, con el 3%. Se ayuda a los pobres dándoles de alimento cada vez que vienen a pedir. Se ayuda a los pobres llevando tal vez una bolsita con alimentos o con un detalle y se lo damos cuando vayamos en el coche a quienes nos lo pidan. Pero en esta casa tenemos la tradición de ayudar a los pobres. ¿Qué tradiciones hay en tu hogar? Si no tienes, después de esta plática que estamos teniendo, hablen entre ustedes y digan qué tradiciones van a comenzar a ejecutar y a tener como propias en su hogar y en su familia. Quinta línea de espiritualidad. Un matrimonio que busca vivir como la Sagrada Familia. Qué hermoso ejemplo tenemos en la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia, en primer lugar, tenemos una escuela de virtudes. Cristo aprendió ahí, en ese hogar, las virtudes que todos deberíamos de adquirir en el hogar. Y por eso todos estamos llamados a vivir como la Sagrada Familia. Imagínense qué hermoso. Cristo aprendió ahí, por ejemplo, los modales. Baja los codos de la mesa. No hables mientras tienes comida en la boca. No comas con la boca abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo aprendió ahí, por ejemplo, el perdón. Cristo aprendió ahí el silencio. Cristo aprendió ahí el trabajo, viendo a sus papás trabajar. Cristo como hombre aprendió en la Sagrada Familia todas esas virtudes que todos necesitamos. Qué hermoso sería poder tener un reality show en la casa de la Sagrada Familia. Imagínense si hubieran existido las cámaras y las transmisiones en aquel entonces. Estar viendo cómo viven. Pues bien, ojalá que no haga falta ver a la Sagrada Familia, porque los podemos ver a ustedes, porque nos vemos entre nosotros y nos esforzamos por vivir como esa Sagrada Familia. En esa virtud, en esa escuela de virtudes, la realidad de Cristo se hace concreta y cercana. Ahí tiene que ser paciente con sus papás, ahí tiene que apoyar en el trabajo, ahí tiene que aprender a orar, ahí tiene también, ¿por qué no?, que vivir las virtudes como esa paciencia de todos los días, esa misericordia, ese saber callar cuando hay que callarse, ese saber hablar cuando hay que hablar. En ese hogar aprende las virtudes Jesucristo. Así es que cuando no sepan cómo actuar en familia, pregúntense, ¿qué hubiera hecho la Sagrada Familia frente a algo así como lo que estamos viviendo? ¿Cómo hubiera vivido la Sagrada Familia la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo hubiera vivido la Sagrada Familia una crisis económica como tal vez la que estamos viviendo? ¿Cómo hubiera afrontado una enfermedad de un ser querido? ¿Cómo hubiera afrontado la muerte de un ser querido? Muchas veces no sabemos qué hacer. Preguntémosle a la Sagrada Familia, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Por ejemplo, el esposo, ¿qué hubieras hecho, José? La esposa, ¿qué hubieras hecho, María? El hijo, ¿qué hubieras hecho, Cristo? Ay, nos toca más difícil a los hijos, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a preguntarnos qué hubiera hecho la Sagrada Familia. Segundo, en la Sagrada Familia vas a tener un aliado
y defensor de la unidad y de la armonía familiar. ¿Acaso no quieres eso tú en tu vida? Claro que sí, pues en la Sagrada Familia vas a tener eso que tanto anhela tu corazón. Un matrimonio devoto de ella es un matrimonio que jamás quedará desamparado. Yo personalmente soy un devoto muy, muy intenso de la Sagrada Familia, porque estoy convencido que ahí los matrimonios de hoy en día van a encontrar tantas respuestas, van a encontrar tanta protección, van a encontrar lo que su corazón anhela y que el mundo no le puede dar. Si se hacen devotos de la Sagrada Familia, jamás su matrimonio quedará desamparado. Se lo firmo donde quieran. Verdaderos devotos que imitan a la Sagrada Familia, que se encomiendan a ella, que están de verdad cercanos a ella. Se los firmo donde quieran. Jamás quedarán desamparados, porque la Sagrada Familia les acompañará, les ayudará y les sostendrá. Hay que hacerlo realidad, conociendo a la familia, a la Sagrada Familia en la oración, meditar, hablar con ellos, contemplar esa vida oculta que tuvo Jesús. Hagan de su hogar un lugar de oración, una iglesia doméstica, un templo. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Vendrá un día en que no hará falta un templo para adorar al Señor, sino que cada quien podrá ser un templo por el bautismo. Y todavía más, cada hogar podrá ser una iglesia donde se pueda adorar y orar a Dios. Eso no quita la necesidad de que haya un lugar donde recibamos los sacramentos, pero nos regala esa opción de que en cada hogar se puede construir un verdadero templo. Tercero, en la Sagrada Familia vas a tener un ejemplo de santidad al alcance, porque el único perfecto ahí era Jesús. José no era perfecto, María tampoco, era inmaculada, pero era una mujer, no era perfecta, no cometió pecado, pero eso no quiere decir que no tiene imperfecciones. Y por eso tenemos al alcance de nuestra mano ejemplos que nos puedan ayudar. Imagínense que Jesús pasó 30 de sus 33 años en el hogar de Nazaret. Imagínense el valor que le dio a ese hogar. ¿Será una escuela bonita o no? ¿Será un lugar donde podemos aprender a amar o no? Jesús pasó 30 años ahí. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no pasó 3 años ahí y 30 predicando? Imagínense a la cantidad de gente que hubiera logrado conquistar, a la cantidad de gente que hubiera logrado llegar. Hubiera comenzado tal vez ahí en Israel, hubiera subido a ir a otros imperios, hasta poquito a poquito ir llegando hasta Roma, lo que hubiera podido hacer Jesús en Roma. Y sin embargo, eligió pasar 30 años en su hogar. Ahí tenemos un ejemplo de santidad al alcance. Qué bonito lugar para aprender a ser familia. Y ahí pasaban la vida normal de aquel entonces. No nos imaginemos que todo el día estaban así como en oración, arrodillados, sin hablar, que todos los días simplemente estaban leyendo la Sagrada Escritura. Claro que tenían una vida de oración profunda. Claro que sabían acercarse a Dios. Claro que se valoraban. Pero sobre todo vivían esa vida normal que vivía cualquier familia, como la que vives tú, como la que vive cualquier familia. Por eso, el ejemplo de él, pero también de su padre y de su madre, nos pueden ayudar tanto, tanto, tanto a aprender ¿a qué? A santificarnos en la vida ordinaria. Pero en la vida ordinaria, si sigues el ejemplo de la Sagrada Familia, vas a saber cómo santificarte, cómo encontrarte con Dios, cómo amar al otro, cómo entregarnos a los demás. En la familia nos hacemos más plenamente humanos y cristianos. Y por eso, siguiendo el ejemplo de esta Sagrada Familia, podemos lograr que nuestro hogar se convierta poquito a poquito en un cielo. Miren esta imagen tan preciosa que le estoy poniendo por aquí y que yo tengo acá atrás y se las voy a presumir. Les voy a quitar esa imagen para que la vean en vivo y en directo. Miren nada más qué preciosidad. La Sagrada Familia nos invita
a tener a Dios al centro. ¿Por qué María y José en esta imagen son capaces de abrazarse tan tiernamente? Porque tienen a Jesús al centro. Porque se están acompañando, porque se protegen con tanta ternura, porque tienen a Jesús al centro. A fin de cuentas, ahí está la enseñanza más importante de la Sagrada Familia. Ten a Dios al centro y ese amor y esa ternura que tanto anhelas no simplemente va a ser posible, sino que va a superar todos tus deseos y todos tus sueños. Bien, un matrimonio, por lo tanto, que vive como la Sagrada Familia. Sexta línea de espiritualidad. Un matrimonio que abrace su cruz. ¡Ay, Padre! Ya tocó el tema que tanto me cuesta, la cruz. ¿Les puedo confiar un secreto y no se lo dicen a nadie? A mí también me cuesta. ¿Quién quiere la cruz en su vida? Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, la cruz es una realidad. En una ocasión leí un artículo escrito por Dolores Massot, donde hablaba de una amiga de ella, que se había casado con la ilusión de tener un matrimonio extraordinario, un matrimonio sin problemas, un matrimonio feliz, un matrimonio como todos ustedes se casaron. Y sin embargo, al poco tiempo tuvo que dedicarse a cuidar a su esposo enfermo, con una enfermedad que parecía que iba a durar para siempre y que era incurable. Gracias a Dios, al poco tiempo su esposo se curó, pero ella tuvo un accidente de trabajo, un accidente que la dejó prácticamente imposibilitada de hacer muchísimas de las cosas normales y ordinarias que hacía antes. ¿Y qué sucedió con su esposo? Que se dedicó a cuidarla y acompañarla. Y vivían un matrimonio feliz. Dice Dolores que los veían a ellos y decían, wow, qué envidia, ojalá nos pudiéramos amar así. Aprendieron a abrazar su cruz, porque un matrimonio que abraza su cruz hace que su peso sea más llevadero, más ligero. Dice el dicho, dolores de dos, medio dolor. Además, la cruz es una realidad en la vida de todos. En la mía como sacerdote, en la tuya como matrimonio, en la de los viudos, en la de los divorciados, en la de los solteros. La cruz es una realidad humana y por eso siempre nos va a acompañar. Nada más que de mí depende cómo la vivo. Frente a ella me quedan dos opciones, ni una otra, rechazarla o abrazarla. Si la rechazo, esta cruz me va a amargar, me va a hacer que mi vida parezca que no tiene sentido. Si la rechazo, no va a desaparecer, sino que se va a hacer más pesada, porque yo estoy intentando empujarla y me vuelve a caer y cada vez que me cae, siento que me tumba más. Abrazarla, en cambio, no yo solo, sino ustedes como matrimonio y sobre todo, dejándose ayudar por Cristo, abrazarla les va a ayudar a aprender a amar, a aprender a ser libres, a aprender a entregarse, a aprender a darle un sentido a todo lo que viven en su vida. Y entonces van a encontrar la libertad que Cristo vino a traernos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Carguen no su cruz, carguen la cruz de Cristo, y su cruz se hará ligera. En ningún lugar el amor está mejor representado que en la cruz, en ningún lugar, porque allí está todo Cristo entregado plenamente, hasta la última gota de su sangre, con todo su amor.
Y por eso en la cruz tienen ese modelo que ya vimos en los fundamentos de la espiritualidad matrimonial. En la cruz está el modelo de su matrimonio. En ella está la respuesta a todas sus preguntas. En ella está el sentido a todos sus sinsentidos, a todas sus tristezas, a todos sus dolores, a todos sus problemas. Solo en la cruz encontramos redención. Y no me dejarán mentir. Cada vez que han abrazado la cruz con Cristo, han encontrado paz. Cada vez que la han rechazado, han encontrado inquietud, separación, dolor, rupturas. Porque solo en el amor de Cristo, manifestado en la plenitud en la cruz, podemos encontrar el sentido de nuestras vidas. Gracias a la cruz se darán cuenta de aquello que vale y de lo que no vale. En este tiempo que estamos viviendo una cruz mundial como es la pandemia, ¿no es verdad que nos hemos dado cuenta de lo que de verdad vale? ¿Cuántas veces nos hemos dedicado a cosas que no tienen trascendencia? Y ahorita volteamos y decimos, ¿por qué no aproveché mejor mi tiempo? ¿Por qué no visité más a mis amigos, a mis papás, a mis hijos, a mis tíos, a mis abuelos? ¿Por qué no aproveché para ir a confesarme más seguido, a recibir más seguido la Eucaristía? Nos estamos dando cuenta con esta cruz de todo aquello que de verdad vale. El gran problema que tenemos los seres humanos es que después ya nos acostumbramos otra vez y volvemos a lo mismo. Pero estamos llamados a profundizar en este tiempo de cruz, en lo que vale, en lo que da sentido a nuestra vida y a nuestro matrimonio, para poder vivir con la plenitud que desea vivir. Séptima línea. Un matrimonio dispuesto a la fidelidad, pase lo que pase. Ay, Padre, pase lo que pase. Pase lo que pase. No está fácil, pero esa línea de espiritualidad es sumamente importante. Mario tenía 83 años y fue hospitalizado hace tiempo, no en este tiempo de COVID, fue hospitalizado y llevaba ya varias semanas en el hospital. Y Elisa, de 64 años, que comenzaba a tener una especie de demencia senil, estaba muy inquieta, muy inquieta, muy inquieta. No podía dormir, se estaba comenzando a enfermar, no lo llevaban a verlo, hasta que los doctores dijeron, esta mujer lo que necesita es estar con su esposo. La llevaron al hospital, le pusieron una cama al lado y encontró la paz. Cambió completamente, se olvidaron sus enfermedades, sonreía otra vez e incluso tenía momentos de muchísima lucidez. Porque el amor, por su naturaleza, requiere una fidelidad inviolable. Y Elisa sabía que le hacía falta no algo, alguien. Y cuando volvió a encontrar ese alguien, encontró esa paz. Nadie se casa con el deseo de que ese amor se acabe. Se casan con el deseo de que ese amor permanezca, que dure para siempre, que no tenga fin. Esa es la naturaleza del amor matrimonial. Una naturaleza dispuesta a la fidelidad, pase lo que pase. Lo que pase. Te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en las penas y en las alegrías, etcétera, etcétera, hasta que la muerte nos separe. Qué hermosa es esta fidelidad, qué desafiante, qué difícil, pero qué hermosa y qué sentido tan profundo y tan trascendental da a nuestras vidas. No es imposición de nadie, no es un capricho de la iglesia, es consecuencia del don total que se hicieron el día de su boda. El día de su boda no simplemente se prometieron entregarse, sino que se entregaron de hecho, consumando esa unión en esa relación conyugal después de la boda. Esa entrega total que se hizo carne en esa primera relación conyugal exige por naturaleza esta fidelidad, pase lo que pase. Todos llevamos dentro de nuestro corazón este anhelo de un amor eterno y por eso ustedes tomaron la decisión arriesgada, la decisión fundamental de entregarse plenamente en el matrimonio.
porque llevamos ese anhelo. Y tu matrimonio, ese que te cuesta, ese que no es fácil todos los días, tu matrimonio es la respuesta a ese anhelo, pero está en proceso y en desarrollo. Esta fidelidad no es fácil porque estamos llenos de cansancio, dificultades y defectos. Pero por eso le lanzo esta pregunta. ¿Cuál es el motivo más profundo de esta fidelidad? ¿Cuál es el motivo más profundo para que ustedes permanezcan fieles? Les voy a dar 10 segundos para que lo piensen y si están entre ustedes, respóndanse. El motivo más profundo de la fidelidad es la misma fidelidad de Dios a su alianza, la fidelidad de Cristo a su iglesia. Y recuerden que ustedes son signos, son esos llamados a representar y testimoniar esta fidelidad para el mundo. La iglesia defiende tanto el vínculo matrimonial porque a través de ustedes aprendemos a valorar también la fidelidad de Dios, que tampoco es fácil, que requiere perdón, que requiere muchísima paciencia de su parte con nosotros, porque por lo menos entre ustedes son dos personas imperfectas que se casaron y que se aguantan sus defectos. Pero Dios es perfecto y nos aguanta nuestros defectos, no simplemente con resignación, sino con un amor paciente y activo, como aquel que deben de tener entre ustedes. Una fidelidad, pase lo que pase. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Valorarse a diario, porque a todos nos acostumbramos. Lo mismo nos puede pasar con el cónyuge, acostumbrarnos a eso. Ya me acostumbro, otra vez la misma, otra vez el mismo, otra vez con las mismas cosas, otra vez con sus mismos defectos. Y me voy acostumbrando y dejo de valorarlo. ¿Y si algún día no lo tuvieran? Tristemente, muchas personas han perdido a su cónyuge en esta pandemia. ¿Cómo cambiaría su relación con ellos si hubieran sabido que lo iban a perder? Y algún día nos perderemos. ¿Cómo queremos llegar a ese día? Entregando todo lo que tenemos o dejando de valorarlo, reconociendo que cada día es un regalo para crecer en el amor. Cada día, con esas luchas diarias, con esos esfuerzos constantes, cada día es una oportunidad para crecer en ese amor, en esa fidelidad, pase lo que pase. Pero tengo que aprovechar cada día como esa oportunidad, no simplemente como quien está abajo de la alberca aguantando la respiración a ver cuánto tiempo. No, no se trata de aguantar la respiración, se trata de respirar ese amor que yo le prometí a Dios entregarle a través de mi cónyuge. Agradecer sus esfuerzos cotidianos por manifestar ese amor. ¿Hace cuánto que no se agradece lo que hacen todos los días? Como cocinar, como trabajar, como levantarse, como doblar la ropa, como limpiar, como qué sé yo. Lo de todos los días que ya lo damos por supuesto, ¿hace cuánto que no se lo agradecen? Hoy, agradézcanselo profundamente. Octava y última línea. Un matrimonio que quiere llegar al cielo. Nando Parrado, uno de los sobrevivientes de los Andes, atribuía su supervivencia a que tenían un ideal. Querían sobrevivir, querían llegar a encontrar un pueblo que los salvara y estuvieron dispuestos a hacer todo para lograrlo. Y lo lograron. El ideal de nuestra vida, la meta de su vida como matrimonio, que da sentido a cada momento, es o debe de ser llegar los dos juntos al cielo. Ustedes, a fin de cuentas, cuando se casaron, se comprometieron con Dios a hacer todo lo posible para llevar a su cónyuge al cielo y él o ella llevar a su cónyuge al cielo. ¿Hacen todo lo posible por esto? ¿O hacen todo lo posible para tener vacaciones?
hacen todo lo posible para pagar sus deudas, hacen todo lo posible para tener una casa propia, hacen todo lo posible para educar a sus hijos, hacen todo lo posible para que no se enoje el otro. Todo eso está bien, pero si no tiene como sentido último llegar al cielo, se acaba y entonces ¿qué da sentido a nuestra vida? ¿Qué da sentido a nuestro matrimonio? El ideal que nunca se acaba, el ideal que nunca se va a acabar es llegar juntos al cielo. Esta vida va a pasar porque solo es como el envoltorio de la verdadera vida, el cielo. ¿Cómo quieres vivir tu eternidad? Ojalá que con muchísimo amor, que con muchísima felicidad. Y para eso Dios te regaló un matrimonio, para que en él tú puedas encontrar y comenzar a vivir eso. Un matrimonio que vive con la decisión de llegar al cielo no dejará jamás que ninguna cosa pasajera le robe su paz. No permitirá que ningún problema sea más grande que su amor. Aprovechará todo para acercarse juntos a esa meta, dándole cada día un sentido de eternidad. Un matrimonio que vive de cara al cielo, un matrimonio que quiere llegar al cielo, es un matrimonio que sabe darle a cada momento su trascendencia y que sabe dejar atrás todo lo que no les lleva a amarse y a entregarse mutuamente. En Gálatas 2:20 dice San Pablo: Jesús me amó y se entregó por mí. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque les voy a contar algo personal. Cuando estaba yo preparándome en ejercicios espirituales para ordenarme, cuando uno se va a ordenar, tiene que elegir un lema que quiere que caracterice su vida, su ministerio sacerdotal. Y a mí me vino muy profundamente esta frase de San Pablo: me amó y se entregó por mí. ¿Y por qué me vino muy profundamente? Porque yo decía, ¿cómo me gustaría que el día que yo llegue, Dios mediante, con su gracia y su ayuda, el día que yo llegue al cielo, me gustaría, por decir así, tocar al cielo, paz, paz, paz. Que me abra Pedro y me diga: ¿y tú quién eres? Y que detrás se acerque así de cuclillas Jesús y que venga y que le diga: déjalo pasar, porque me amó y se entregó por mí. Esa frase que yo digo de Jesús, me encantaría que Jesús la diga de mí. Porque para eso es mi sacerdocio, para amar a Jesús con toda la profundidad de mi vida, de mi corazón, y entregarme por amor a Él. Pues bien, el día de mañana vamos a suponer que uno de ustedes ya se murió y ya está en el cielo. El siguiente se muere, llega al cielo también, toca, paz, paz, paz. Le abre San Pedro, lo ve o la ve y le pregunta: ¿y tú quién eres? Y en eso se escucha a alguien así de cuclillas que va acercándose y tú dices: seguramente es Jesús, como dijo el Padre. Pues no, te tengo una noticia. Tiene que ser tu cónyuge. Y le tiene que decir a Pedro: déjalo o déjala entrar, porque me amó y se entregó por mí. ¡Ah, qué hermoso! En el matrimonio, ustedes se comprometieron a ser otros Cristos, el uno para el otro. Por eso es el compromiso de llevarse mutuamente al cielo. Espero que estas líneas de espiritualidad les den ese marco para saber por dónde caminar. Bueno, después de haber ya experimentado este tema de las líneas de acción que el Padre Adolfo nos ha explicado, no queda más que agradecerles a ustedes el favor de su disposición para poder desempeñar esta charla que fue en 2 partes. Les agradecemos su atención, pero también queremos de una manera muy importante la presencia del Padre Adolfo, que hizo favor de desplayarnos todo esto. Muchas gracias, Padre Adolfo. Agradecemos toda esa disponibilidad y el poner a tu servicio estos libros y toda esta sabiduría que Dios te ha otorgado para que pudiera llegar hasta nuestras familias en estas charlas. Y bueno, pues simplemente querés recomendar que con el primer día y este segundo día que llevamos de trabajo de las charlas, creo que ya podemos sacar algunas conclusiones y creo que hasta ahorita podríamos decir que es de gran importancia pues la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?
Y por supuesto también que para poder llegar a la santidad, pues necesitamos poner en práctica lo que hemos escuchado. No se diga estas 8 líneas de acción que precisamente las vamos a invitar a que hacer un pequeño trabajito, así como para ir discerniendo cada una de estas 8 líneas de espiritualidad y que por supuesto nos van a ayudar a llegar a esa santidad como familia. Entonces, quienes tengan su folleto lo pueden ver en la página número 22. Quien no lo tenga, pues ahorita se los vamos a un poquito a dar a conocer para que sepan cómo es este plan de trabajo, para que quede un poquito más aterrizado estas líneas de espiritualidad. Bien, aparecen las 8 líneas de acción que por ahí se estuvieron explicando, ya también en un principio se las fui enumerando. El primer punto de trabajo es el siguiente: teniendo las 8 líneas de acción que comienzan desde un matrimonio centrado en Dios y que terminan con un matrimonio que quiere llegar al cielo, la tarea es la siguiente: de esas 8 tenemos que escoger precisamente 2 que ustedes crean que son las más importantes y que urjan en este momento en su vida matrimonial y en su vida familiar. Todas son importantes, no estoy descartando ninguna, pero si hacemos una jerarquía, ¿cuáles serían las 2 que ustedes elegirían para empezar a trabajar ya? Que ustedes dijeran, esto es lo que me urge y es lo que voy a comenzar a accionar. Entonces, ese será un primer puntito de trabajo para que ustedes por ahí lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, entonces sacan su elenco, su lista de las 8 líneas, escogen 2 que ustedes crean las más importantes y que urge trabajar en su vida matrimonial y familiar, ¿sí? Bien. Después, una vez que tengan ya sus 2 líneas elegidas, van a buscar y van a poner a cada una con qué medios pretenden alcanzar el cumplir esa línea, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen un matrimonio centrado en Dios, esa es la que elegí, perfecto. Entonces, después de ella, van a poner los medios para precisamente hacer que Dios esté en su vida. No sé, un ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, creo que un medio puede ser leer la Sagrada Escritura en el hogar y reflexionarla, asistir en familia a la Eucaristía Dominical. No sé, otro pudiera ser tranquilamente también el hecho de juntarnos en el hogar para orar juntos y compartir nuestra vida familiar hacia Dios. Serían algunos medios precisamente para que el Señor fuera el centro de nuestra vida. Bueno, es un ejemplo, puede haber muchos más, por supuesto. Entonces, de las 2 líneas que elijan, hay que ponerle 3 medios para alcanzar esa línea, ¿de acuerdo? Si escogen una segunda, por ejemplo, un matrimonio que abraza la cruz, esa puede ser mi segunda línea. ¿Qué medios voy a usar para alcanzar ello? Y ustedes pueden decir, bueno, entonces para alcanzar un medio pudiera ser la mortificación, el ofrecer mis enfermedades en el hogar, el ofrecer los conflictos que a veces tenemos en el hogar. Eso es abrazar nuestra cruz, ¿verdad? Y por supuesto que estamos cumpliendo con los medios para alcanzar esa línea de acción que nos lleva a la santidad. Repito, son algunos ejemplos y yo espero que con esta actividad pues ya vayamos aterrizando esta charla que se dio en este día. Pues bien, creo que es una tarea fácil y espero que la puedan desempeñar. Ojalá que la hagan en matrimonio especialmente para que podamos aterrizar estos puntos tan importantes. Pues bien, fue un gusto haberlos acompañado y haberles introducido estos temas que estamos viendo. Ya Dios mediante, mañana se verá la tercera y última parte de estas conferencias, de estas charlas, en donde seguramente el Padre Adolfo pues ya nos ayudará y nos conducirá a dar una conclusión más buena toda esta semana. Les agradecemos a todos por favor su atención, todos aquellos que nos están siguiendo por YouTube y que nos están siguiendo por Facebook, pues esperemos que también lo puedan aprovechar. Quienes estén viviendo de manera presencial, pues no queda más que lo aprovechemos al 100% estos dones y regalos que Dios nos da. Un gusto poderles haber ayudado y esperamos que próximamente por ahí nos estemos viendo. Que pasen buenas noches y que se queden con la bendición de Dios.